Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Esto es Consenso. Estamos en el último día de la semana, bueno, repasando todo lo que pasó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, porque empezó, bueno, no el debate, pero la organización para empezar con el debate del presupuesto 2026, con también mucha inquietud respecto a lo que va a pasar la semana pasada, la que viene, a donde hay pedidas sesiones especiales y también en coincidencia con esas sesiones al parecer, la nueva audiencia de esta Comisión de Presupuesto y Hacienda, así que en un ratito lo analizamos. Estos son los principales títulos. Asuntos constitucionales y peticiones, poderes y reglamento. Tras el emplazamiento, el plenario comenzó el debate para poder modificar el régimen legal de los DNU. Presupuesto 2026, empezó el debate. El secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Huberman, va a exponer aparentemente el 1 de octubre. En un ratito les vamos a contar más. Juan Manuel Olmos presentó el Plan de Trabajo 2026, es el titular de la AGN, aceptó ampliar auditorías en ANMAT y en ANDIS y bueno, vamos a contarles los detalles. Hola Debbie, ¿cómo estás? Buen día, Mel, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, qué semanita pasó y qué semanita se viene, ¿no? Sí, una semana que empezó con el debate de la ley más importante, pero como decíamos, tampoco es el debate, sino que es la organización para el debate. Exactamente, y hubo mucho reproche por parte de la oposición, por un lado, por lo que ocurrió el año pasado, que por un lado no vino Luis Caputo, Claro. ministro de Economía, así que hubo muchos reclamos en ese sentido, que esta vez el ministro venga y dé la cara. Yo ayer pensaba justo, ¿viste este programa que pasan en, ¿cómo se llama? El stream carajo? Sí. Si uno quiere escuchar la postura de los funcionarios o del equipo de economía, tiene que ver ese stream. Sí. No pueden hablar por las vías normales, institucionales, como por ejemplo el Congreso. Bueno, parece que no. No. Sí es cierto que se convocó a Carlos Huberman para el miércoles y ahora vamos a ver si eso se concreta. Claro, porque tenemos que decir... Es día de sesión y va a haber un pedido de sesión. Por otro lado, otro reclamo que hizo la oposición tiene que ver con que haya, por lo menos, dictamen de presupuesto. No olvidemos que el año pasado, pese a que algunos libertarios me lo niegan acá en vivo, el año pasado, cuando la comisión se estaba por reunir para firmar el o los dictámenes del presupuesto, José Luis Esper dio una pseudoconferencia, de hecho lo recordó Germán Martínez, jefe de la bancada Unión por la Patria, dio una pseudoconferencia de prensa en la que dijo, como el déficit cero no se respeta, levantamos el debate, no hubo debate, no se dictaminó, tuvimos 2 años sin presupuesto. Y por otro lado, el tercer reclamo que se hizo por parte de la oposición tiene que ver con el salvataje por parte del Tesoro de los Estados Unidos que le prometió Donald Trump a Javier Milei, que todo indica sería después de las elecciones, por lo menos eso es lo que tengo entendido hasta hoy a la mañana. ¿Qué pide la oposición? Que pase por aquí por el Congreso. El argumento que dan desde el oficialismo es un swap. Los swap no pasan por el Congreso, el de China no pasó. Por eso algunos diputados, con Marcela Pagano a la cabeza, presentaron un proyecto de ley que modifica la ley Guzmán, que obliga a que los acuerdos y deudas y demás, las negociaciones de deuda pasen por el Congreso, para incluir a este instrumento también, es decir, a los swap. De todas maneras, la verdad es que los tiempos no darían para avanzar por esa vía, pero bueno, ahí se viene también otro planteo por parte del Congreso que va a ser interesante. Bueno, nosotros ayer, Debbie, hablamos con el diputado Carlos Heller, diputado Sí. que también aclaró un poco esto que estás diciendo vos, aclaró respecto de bueno, la necesidad de que pasen funcionarios, de que haya un debate. Dice, una cosa es la presentación del presupuesto y otra cosa es este espacio que está diseñado y que está previsto para que dentro del recinto venga la autoridad de la cartera económica o quien el gobierno designe y conteste preguntas. Exactamente. Sobre todo porque cuando Javier Milei presentó el presupuesto en cadena nacional, dijo que iba a haber una mayor partidas presupuestarias para educación, discapacidad, salud y demás. Jubilados. Y lo cierto es que cuando uno se pone a ver la letra chica del proyecto de ley, lo cierto es que, por ejemplo, el Fondo para Universidades es muy similar al que se destinó para este año, siendo que el presupuesto contempla una inflación del 10%, y cuando los rectores reclaman
7.000 millones de pesos y el presupuesto contempla 4.000 millones de pesos. Entonces hay un montón de cuestiones que ya en la presentación oficial o formal que dio el presidente no se condicen con la realidad. Entonces, ¿a quién le preguntás estas Bueno, y lo cuestiones? otro también para empezar a escuchar por parte de los protagonistas, ahora vamos a empezar a hacer ese repaso de las voces más destacadas de la comisión, es cuándo se espera que esté este dictamen, porque en el medio no nos olvidemos que hay una instancia muy importante para el Poder Ejecutivo, pero también para la libertad avanza en general, que son las elecciones, Bueno. las elecciones que pretenden el recambio de la Cámara. Entonces, ¿quiénes son luego de esas elecciones los que tienen que legislar con, si es que todo prospera, con el presupuesto 2026? Bueno, en ese ¿Quiénes son los que tienen que votar este presupuesto? En ese sentido, lo que planteó, no sé si fue Nicolás Mazzot, creo que fue Nicolás Mazzot, planteó, primero, organizar la idea de la reunión de este miércoles fue precisamente esa, establecer un cronograma de trabajo. Entonces, lo que planteó Spert es mándenme vía mail qué invitados quieren que vengan y demás. Lo que planteó, insisto, no me acuerdo si fue Mazzot, porque varios pidieron cosas bastante similares, es que el dictamen sea antes del 20 de noviembre, porque Claro. justamente es el último día en el que se puede dictaminar en diputados. De esa manera ya te da la pauta que el objetivo de la oposición es que por lo menos diputados lo apruebe la conformación actual, ¿no? Sí. También estaba pensando, ¿no? 20 de noviembre es Mi el cumpleaños, te quiero decir. último. Ah, perfecto. Bien, ahora sí, bueno, No me lo voy a continúa, olvidar, ok. olvídate. No, muy importante lo que acabas de Lo decir. más importante, perdón, que pasa en esta cámara es mi cumpleaños. Qué corto que es el año parlamentario. No, es corto, pero es cierto. bueno. Antes era más corto porque pensemos que, a ver, el Congreso antes, los diputados o los senadores que venían del interior del país venían a caballo. Entonces, Bueno, pero a eso voy, Bueno, Debbie. O sea, pero- ¿cuántas cosas? Para. hay dos cuestiones. Por un lado, se pueden prorrogar las sesiones ordinarias. Sí, correcto. O por otro lado, se puede convocar a extraordinarias, ¿no? Eso queda en manos del Poder Sí, pero Ejecutivo y en demás. un país que tiene tantas cosas para resolver, vos no podés terminar formalmente. Después vemos que si se prorroga, si no se No, prorroga, si hay estamos de acuerdo. extraordinarias. Pero lo cierto es que el Congreso también sesiona poco, podría sesionar todos los miércoles. Sí, y Siempre podría- llegamos con la lengua, ¿cómo es? La lengua afuera. Afuera, Sí. a fin de año. Y lo mismo que solamente ahora, cuando la realidad es absolutamente distinta, y hasta en pandemia te digo que también el ritmo era otro. No puede ser que los días de trabajo se circunscriban a martes, miércoles, pero jueves, martes, hay- miércoles, Para mí jueves. eso sí no. tiene una explicación, y es que en realidad, para mí, Débora Urieta, los diputados y los senadores trabajan en su territorio. Ellos, si vos sabés, con los diputados que realmente trabajan, que no son todos, digámoslo, ellos se la pasan reuniéndose, no sé, con los productores, empresarios pyme, con los, no sé, trabajadores de la salud, no sé, lo que fuere, en sus territorios, en sus provincias, y después de Y todo lo que traen- van recogiendo, lo traen acá. Entonces, por eso se entiende que los lunes y los viernes, además que no todos los diputados y los senadores tienen aeropuertos en sus provincias, no es tan fácil trasladarse. Los viáticos, lo cierto es que sobre todo en diputados se congelaron, entonces también era costoso para algunos quedarse acá. Bueno, hay un sinfín de explicaciones, pero para mí cuando venís al Congreso es como ya tenés el grueso del trabajo Ok. hecho Me y acá, convenciste. claro, ¿te convencí? Sí, Como- me convenciste, me Venís convenciste. acá Pero y hoy con la tecnología Eso se es lo siguen, que yo la digo. verdad es que Habría- siguen negociando pero vos hablás un domingo a la noche y están rosqueando, yo están no tengo rosqueando. dudas y soy la primera en decir, y me molesta cuando solamente se toma como actividad parlamentaria lo que pasa en el recinto. Me parece... Eso como la frutilla del postre. Me parece un desconocimiento. Exactamente, y lo vemos incluso en colegas que se supone que cubren política o que Sí. entienden de política, ¿no? Es como cuando llega a las sesiones, el No, es último una- tramito, de claro, todo un es proceso, la toda una curva maquinaria final. del Congreso de trabajo. Puede trabajar más, menos, mejor, peor, pero la sesión es el último tramito de todo un trabajo Sí, previo. sí, y mira que nosotros nos encargamos bastante de mostrar y de transparentar. Lo que creo también, que ya que estamos debatiendo un montón de cosas o repensando un montón de cosas, sería bueno que parte del ritmo y el trabajo que se logró durante la pandemia, gracias a que las comisiones era posible a través de la conexión, Sí. de las facilidades digitales que tenemos, o sea, tampoco la resistencia absoluta a la tecnología. No, estamos Se- de acuerdo. Se Se puede usa. trabajar en comisiones Sí. conectado desde cualquier provincia. Incluso Y servía después mucho. tener la reunión con los chacareros, tener la Claro. reunión con los pymes, tener la Y reunión servía con... mucho, por ejemplo, acá se usa mucho la legislación, bueno, acá digo, una Comparada. herramienta es la legislación comparada, entonces en la pandemia se usó mucho esto de llamar a un diputado, no sé, de Chile, que en Chile se había avanzado, no sé, creo que era la ley de etiquetado en ese momento.
Entonces podías tener la experiencia de un diputado de Chile que te contaba qué decía su ley, digo, y era insumo para los diputados. Igual también tampoco nos olvidemos del trabajo de los asesores, porque por ahí nosotros vemos la Sí. reunión de comisión, que también hay un trabajo previo, y es que los asesores trabajan en el texto, se reúnen con los asesores de otros diputados y de otros bloques, y también van avanzando. Sí. Así que por eso es lo que vos decís, hay un desconocimiento total. Bastante. Cuando es cierto que a veces el texto se termina de definir en el recinto, es cierto que eso pasa, pero la tecnología se usa y se usa mucho en la previa también, con el WhatsApp, Telegram, o lo que sea, los diputados con los asesores y demás van trabajando de antemano. Bueno, hablando de diputados, tenemos distintas palabras, distintas voces. Vamos a empezar con Esteban Paulón, que también es candidato. Candidato a senador por la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Vamos a escuchar lo que desde su espacio Encuentro Federal tiene para decir. Él pertenece a la provincia de Santa Fe y estamos hablando siempre de la discusión por el presupuesto 2026. Importante que haya venido el proyecto de presupuesto en tiempo y forma, importante que lo empecemos a debatir, importante que exijamos la presencia del ministro Luis Caputo aquí en esta comisión, sobre todo a partir de las nuevas informaciones que han llegado, esta posibilidad de un swap por 20.000 millones de dólares con el Tesoro de Estados Unidos, un tema que no es menor, que va a tener impacto en el presupuesto y también, obviamente, importante para ver de qué manera incorporamos el financiamiento a la emergencia en discapacidad, la emergencia pediátrica y seguramente el presupuesto universitario. A partir de lo que descontamos va a ser una ratificación por parte del Senado de estas leyes para que empecemos, más allá de ver cómo resolvemos estos meses hasta diciembre, que a partir del 1 de enero el presupuesto cumpla con lo que ha votado el Congreso y deje de mirar para otro lado, como es la pretensión del jefe de gabinete de ministros, que se niega sistemáticamente a hacer cumplir una ley, cumplir y hacer cumplir una ley votada y ratificada por el Congreso Nacional. Presentamos ayer un proyecto que incorpora la figura del shutdown norteamericano para que los gobiernos no puedan prorrogar indefinidamente los presupuestos, solo una prórroga y luego tiene que haber acuerdos, se extiende un plazo, pero si no hay acuerdo habrá responsabilidades penales para los funcionarios del Ejecutivo. Nos parece que es una medida importante que va a permitir que no tengamos esta irregularidad de 2 años sin presupuesto y quién sabe si no termina siendo un tercer año sin presupuesto. En otro sentido, lo que estamos viendo es un presupuesto con datos que son irreales, que no tienen nada que ver con lo que está pasando ni en la economía, ni en la inflación, ni en el crecimiento económico, ni en la cotización del dólar. Eso distorsiona las supuestas promesas del gobierno de recomposiciones en el presupuesto universitario o recomposiciones por sobre la inflación en jubilaciones, porque obviamente si contemplamos la inflación de este año, ya esos 5 puntos que el gobierno dice que va a dar extra el año que viene están en realidad absorbidos este año. También vemos con preocupación la eliminación de la indexación, es decir, la actualización por inflación de la asignación universal por hijo, de las distintas prestaciones. Nos parece que hay varios temas para conversar. El debate de presupuesto es un debate largo que tiene que concluir necesariamente antes del 10 de diciembre, porque esta es la composición de la Cámara que lo empieza a discutir. Entonces, más allá de que tenemos en el medio del proceso electoral, hay que ir a un debate de presupuesto que concluya antes del 10 de diciembre y que el gobierno tenga el presupuesto aprobado con el acuerdo del Congreso para el periodo 2026. Eso Te respondió la pregunta. Sí, lo que estábamos charlando recién, precisamente. ¿Cuándo o quiénes son los que tienen que aprobar este presupuesto? Y decía, lo ideal sería que se produzca con esta composición de la Cámara de Diputados el candidato. Pero yo me sorprendí, al margen. A ver. ¿Viste? Candidato a senador por la ciudad de Buenos Aires. Claro, por la ciudad de Buenos Aires. El diputado Paulón es socialista, es diputado actualmente por Santa Fe, vive en Rosario, pero la verdad es que pasa muchísimo tiempo acá. Nació en la ciudad de Buenos Aires. Hoy disputa una banca por el Senado, pero por fuera del socialismo que hoy conduce Roy Cortina, si querés. Que hoy es funcionario del gobierno de Jorge Macri. Roy Cortina, dicho sea de paso, que no tiene una visión muy similar a la que tiene Paulón sobre la gestión porteña. Claro, sí. Así que va por afuera de lo que es el socialismo. Pero bueno, digamos que para aclarar un poco, porque las cosas que pasaron en la Comisión de Presupuesto en realidad tienen que ver con estas cosas, ¿no? Como las cosas más generales, todavía no se metieron con los números, no se metieron con el análisis, por eso la necesidad de que vengan distintos referentes y la inquietud sobre cuál es la verdadera... Ay, estoy con la lengua a la traba. ¿Cuál es la verdadera razón por la cual no viene el ministro de Economía? ¿Cuál es la verdadera razón? Se ha dicho un montón de cosas, por ejemplo, que es una persona que
no se siente cómodo con las interpelaciones, con la exposición pública, lo hemos discutido acá, bueno, sos funcionario público. Exactamente. Supone que dentro de tus obligaciones está venir, comparecer, explicar, informar. Pero además, yo, si fuese diputada, tanto del oficialismo como de la oposición, querés escuchar al máximo referente, el que va a manejar el presupuesto, digo, escuchar cuáles son las prioridades que va a tener el gobierno, cómo se va a recaudar, por qué se va a gastar acá, no allá, de dónde, digo, explícame por qué la proyectás una inflación en tanto si este año es tanto, por qué el dólar a tanto si digo, un montón de cosas. Es cierto que viene Carlos Buberman, que es el secretario de Hacienda, y es un hombre respetado y demás, pero es parte del rol. Si vos asumís como ministro de Economía, sabés que todos los años, el 15 de septiembre, tenés que mandar un presupuesto y a partir de ese día tenés que rendir cuentas ante el Congreso, y no solo por el presupuesto. Y hay un montón de cuestiones que los diputados o los senadores te pueden invitar o te pueden interpelar para que vos rindas cuentas. Es como que yo quiera, no sé, hablar en radio y no, me dé vergüenza hablar porque no me gusta mi voz. Y bueno, entonces no elijo la radio, elijo el diario, ¿entendés? Sí, es como sí, lo mismo. Y además, además de que no me gusta mi voz, pero bueno, la enfrento y salgo a la radio con esta voz. Por lo mismo que después también, digamos, ese argumento no me termina de quedar no me termina de resultar tan convincente, por lo menos a mí, porque después lo hemos visto bastante suelto o cómodo en otros espacios de exposición. Pero vos, ¿dónde lo ves a Caputo? ¿Dónde lo viste en todo este año? En Tres Anclas, donde tenés todos periodistas que de economía entienden menos que yo y que no hacen otra cosa que chuparle las medias al gobierno. Entonces eso no es una entrevista, eso es hablar, decir lo que quieras, yo te adulo. Eso, yo también voy recanchera y también te canchereo por Twitter. La cosa es cuando venís y se te para adelante un tipo como Carlos Heller, como Germán Martínez, como Nicolás Massot, como Paulón, como quien fuera, y le tenés que explicar, che, me decís que la inflación es tanto, pero este año es tanto igual. O sea, un montón de cosas que en el programa Tres Anclas, ni el Gordo Dan, ni ninguno de los que está ahí se lo van a preguntar, y lo único que hacen es festejar que Estados Unidos no va a prestar plata que no sabemos a cambio de qué. Bueno, otro de los temas que también se habló... También ¿qué piden los diputados? No vino a explicar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Que eso sí está previsto por ley. Bueno, no quiere venir a explicar seguramente, porque si no quiere venir a explicar el presupuesto, menos va a querer venir a explicar ese salvataje por parte del Tesoro de los Estados Unidos. No lo va a venir a explicar seguramente. Entonces, creo que no forma parte de los espacios donde se siente cómodo y confiado para expresar. Bueno, pero nadie lo obligó a ser ministro de Economía. No. Bueno, seguimos escuchando más opiniones. Está la de Martín Arjol, el diputado Arjol de la Liga del Interior. Radical con peluca. Que ya se la están sacando un poco. Por la provincia de Misiones, ¿no? Lo de las pelucas fue buenísimo, lo que hizo el diputado Leiva. Leiva, siempre hay que hablar Leiva, gran peluquín. Después le quiero preguntar, cuando salga con nosotros, ¿dónde la consiguió? ¿Dónde consiguió? Pero tenía que ser más rubia, me parece. Y sí, un tono polémico, pero después lo charlamos. Dale. Escuchemos al diputado Arjol. Primero, creo que celebrar el inicio de este debate, que me parece que es importante, porque cuando mirás hacia atrás muchos de los conflictos que hemos tenido en el Congreso, las discusiones en materia presupuestaria, pasando de las cuestiones que tienen que ver con universidades, jubilaciones, las distintas cuestiones presupuestarias que se discutieron no solo este año, el año pasado también, tiene que ver con la falta de un presupuesto. Creo que empecemos a discutir el presupuesto, que empecemos a analizar las variables no solo de composición de ese presupuesto, sino sobre todo las perspectivas económicas que el presupuesto también arroja, me parece que son importantes. Espero que ese debate pueda darse, si querés, en este año legislativo, ¿no? Veo la necesidad de una agenda nutrida con la presencia de funcionarios que puedan desarrollar en profundidad cada una de las áreas del presupuesto, así que con esa expectativa hoy iniciamos ese debate, ¿no? Obviamente el presupuesto lo tenemos hace poquito, no hemos profundizado en su tratamiento todavía. Lo que sí creo claro que ha dejado el presupuesto y sobre lo que hay que trabajar, más que el interés puntual de una provincia, es mantener y trabajar sobre el equilibrio fiscal, mantener una política hacia un rumbo que nos camine hacia la baja de los gastos y dándonos la posibilidad de bajar los impuestos para el crecimiento de la actividad privada. Y sin duda estamos transitando por un momento difícil en muchas provincias, aún en esta
si se quiere, situación macroeconómica, pero con falta de discusiones microeconómicas, seguramente en el año legislativo próximo se va a dar. Impactan en las provincias, economías regionales con dificultades, pero creo que hay un rumbo y creo que hay un camino en materia macroeconómica, en materia de disminución del gasto, que es el camino hacia que debe transitar la Argentina. También no hay que dejar de lado entender que la economía no solo son los números, sino también es la consolidación, digo, de un capital político que pueda tener esta visión para que este caminar de la Argentina no sea una brisa de verano, sino que sea algo que se instale y que estos debates en materia de presupuestos den la discusión de, obviamente, los gastos que se quieren tener, pero como correlato también de dónde se sacan esos gastos, ¿no? Bueno, se hace mucho hincapié en eso, ¿no? Que se quede debidamente expresado, si se quieren sacar partidas especiales o promover determinados programas o determinados colectivos, de dónde va a salir ese dinero y... Sí, el asunto es que hace 2 años no sabemos de dónde saca el dinero el presidente Javier Milei, porque hace 2 años que no tenemos presupuesto, pero bueno. Sí, es como que le exigen a la oposición que le diga de dónde sacar los fondos y el gobierno nunca te explica dónde salen los fondos. Bueno, y esto en el contexto de un proyecto que pretendía, que anunció el Poder Ejecutivo a través del vocero presidencial Manuel Adorni, también candidato, que se iba a blindar el equilibrio fiscal y que tenía que quedar debidamente expresado en los mismos cuerpos de las leyes de dónde sale el dinero. La polémica, por ejemplo, con la ley de emergencia en discapacidad. No, sí, te traigo otro ejemplo. Esta suspensión de las retenciones que duró 3 minutos, pues se la llevaron las 8 o 9 cerealeras. ¿De dónde sale? ¿Cuál es el impacto fiscal? Cuando llamabas a Casa Rosada y preguntabas eso, no te sabían decir el impacto fiscal. Y encima fue una medida que benefició a 8 o 9 cerealeras, perjudicó o perjudica a futuro a los productores, que fue para tener dólares. Y después te das vuelta y le decís a diputados que le devolvés una ley de emergencia en discapacidad porque no te aclara dónde saca la plata. Nunca he visto en la historia de la democracia argentina que el Poder Ejecutivo devuelva una ley cuando los diputados le dijeron: facúltase a jefe de gabinete, que ya viene haciendo no sé cuántas reestructuraciones reparticiones, ¿cómo se dice? Cuando readjudicás partidas presupuestarias. Sí. No sé cuántas hizo, creo que 20 y pico. Y sí, sin presupuesto. Sin presupuesto lo hace todo el tiempo su trabajo. Y justo con discapacidad no puede, pero con las retenciones sí. Se dejaron de cobrar, mucha plata. No quiero decir porque me voy a equivocar el número. Porque también estás diciendo también otra gran verdad respecto de los impactos fiscales de las leyes. También ha habido mucha variedad de presupuestos aportados. Una es la de la Oficina de Presupuesto y después son otras las que se terminan teniendo en cuenta o volcando en los debates. Hay bastante imprecisión sobre también, eso. ¿Para qué tenés la Oficina de Presupuesto y después sos gobierno y mandás otro número que no sabés de dónde sacaron? Sí. Es bien variado. Bueno, tenemos más voces, más referentes, pero tenemos que hacer una pausa también. Nos queda pendiente la opinión del diputado Rizzotti y la de Berti Venegas Lynch, que también dio la postura propia de la Libertad Avanza sobre este debate. Pero todo eso en un ratito cuando regresemos de la pausa, y ya se suma Gonza también con las recomendaciones, porque es viernes de recomendaciones. Viernes de recomendaciones. Ya venimos. La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques.
Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán, renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza, renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires, renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, renueva 3 bancas en el Senado.
renueva 2 diputados nacionales. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. Gonza, qué bueno saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Meli? Buen viernes para Igualmente. vos, para Debo y para toda la gente que nos está viendo, que debe decir qué lindo que es viernes. No Y veo aparte tu está- libreta. Pará, no veo la libreta. Con las anotaciones y las recomendaciones que No, nos vas te a pasa. hacer. No, las porque tiene lo acá. tengo todo Ok, digital, lo tengo ok. No, todo todas digital. en tu cabeza. Perfecto, Claro, perfecto. exactamente. Es un Igual- chico sustentable, no usa Igual papeles. no sé si les pasa que hay fines de semanas y semanas, más a la noche cuando uno está tranquilo comiendo, en la que decide ver cierto tipo de contenidos. Que Epa. pueden ser deportivos, que pueden ser de plataformas como YouTube. Y la verdad, vengo muy flojo con el ritmo de series. Pusimos un Ah. stop. Y hay momentos, hay momentos. Yo tengo un par para recomendar porque estuve en cama el fin de semana. Ah, Entonces le Sí, di tenés- largo y tendido. ¿Alguna latinoamericana? No, Gonza, Ah, no. perfecto. No. Porque a él le gusta, ¿viste? Claro, pues yo vengo acá con una... Para vengo- latinoamericanidad Pará, tenemos nuestra realidad. La más pura, la telenovela la tenés ahí con yo lo vengo que con una quieras. bárbara con el entusiasmo y me le dice, pará, ¿es mexicana? Sí, Pero eh, pará, Meli es muy buena haciendo representaciones mexicanas. Sí, Sí, totalmente. Es muy buena. muy Totalmente. Digamos, Pero ¿no? bueno, lo vamos a dejar para otro momento, pues Sí. los diputados me paran en los pasillos y me dicen, ¿es verdad que sos muy buena imitando? No, bueno, sí, claro. yo le digo, sí, pero bueno. Talía tiembla al lado Si tuyo. estaríamos ¿Quién? en... Talía. No, ¿Es obvio, me mexicana, Si esto, Talía? si esto Sí, me fuese tengo que un sacar unas stream cosas. directamente, Meli lo podría hacer Sí, en un stream. se imaginan. Y ahí ya sí, la yo lo haría. repercusión... No, yo lo haría. Sí, La, la ya verdad. la sabemos reper- que la acaba de repercusión hacer sería abismal. Pero acaba de hacer una Bueno. actuación acá que es para... No, recién también lo dejamos todo muy bueno, en, muy bueno. La en verdad una que sí. actuación. Bueno, vamos a lo nuestro. Muchachos, tenemos más. Estamos repasando, Gonza, lo que sucedió en la última Comisión de Presupuesto y Hacienda. Ujú. Estamos, que son las entrevistas que hiciste vos. Exactamente. Precisamente todas esas entrevistas las realizó Gonza. Tenemos la palabra del diputado Jorge Risotti, de Democracia para Siempre de la provincia de Jujuy. Lo escuchamos. Hoy de nuevo esta reunión en la que veo entusiasmo y vemos una predisposición a querer empezar a debatir este presupuesto que es indispensable. Muchos dolores de cabeza no hubiéramos evitado si teníamos un presupuesto aprobado para el 2025, así que vemos realmente con grandes expectativas, con mucho interés fundamentalmente en de que podamos tener una herramienta tan importante como el presupuesto, no solo por lo que tiene que ver en lo que es la opinión política de una mayoría que está representada acá en el Parlamento del presupuesto que necesitan los argentinos, sino fundamentalmente para ponerle límite y pintura en la banquina para que los funcionarios, el presidente fundamentalmente y los funcionarios realmente actúen en consecuencia. A ver, esta suspensión que hacen de la ley aprobada y luego insistida por el Congreso de la Nación de no poner en práctica, como es el tema de la discapacidad, obviamente es una muestra clara del no respeto a las instituciones, del no respeto al Congreso, que por eso es, creo, la necesidad indispensable de que podamos debatir y aprobar el presupuesto. Lo que se ha planteado, por lo menos en lo que va de las reuniones, tener un cronograma para poder dictaminar
antes del 20 de noviembre. A nosotros nos compartimos esa idea, que tengamos 1 o 2 reuniones semanales en la que obviamente exigimos desde la oposición la presencia de algunos funcionarios, como el ministro Caputo. Es indispensable que él venga, debería ser el primero en venir, y otras de las propuestas en las que yo acompaño es que vengan los gobernadores, ¿no? Ahí tenemos que darle una fecha para todos los gobernadores, son 24 más el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 10 minutos cada uno, en una tarde los escuchamos y que opinen sobre el presupuesto, porque después cuando vamos al tratamiento o la aprobación, digamos, hay como que empiezan algunas llamadas en las que se empiezan a levantar algunos diputados no votados, cambiar su voto. Entonces la presencia y la expresión de cada uno de los gobernadores también nos parece importante para poder tener el presupuesto, que si bien es una administración nacional, pero son las que necesitan las provincias y las que sufren después la falta de recursos para poder cumplir con obligaciones que el pueblo le reclama a la provincia, pero que suelen ser obligaciones del gobierno nacional. Bueno, ahí estaba la palabra del diputado de la provincia de Jujuy sobre la cuestión del presupuesto. Está bueno porque también se supone que en la comisión van a venir gobernadores, van a venir distintos referentes. Hay que ver si después terminan viniendo, ¿no? Pero me parece interesante porque, bueno, se trata de esto, lo que decía recién el diputado anterior, ¿no? No solamente una planilla, una hoja de ruta, sino también las realidades, ¿no? Los distintos contextos. Exactamente, y vos hablabas de los gobernadores que son claves, son los más interesados justamente que haya presupuesto, sobre todo después de este año y pico de gobierno de Javier Milei, donde ¿cuál es el principal reclamo o reproche que le hacen los gobernadores que fueron aliados del gobierno? El principal planteo que le hacen es que no hay obra pública, que no se hizo obra pública, que no se giraron fondos a las provincias y que hubo muchas promesas que los gobernadores lo único que podían hacer era escuchar promesas porque no había un papel que te dijera tanta plata para un puente, para una ruta, para lo que fuera. Entonces, la única negociación era, bueno, yo te voto tal ley y vos tal cosa, y después eso no se cumplía. Es lo que te dicen todos los gobernadores, que a cambio de apoyar leyes se habían llegado a un compromiso por parte de la Casa Rosada. Así que este año no se la van a dejar pasar, sobre todo después de las elecciones de lo que fue la provincia de Buenos Aires. También dijeron no va a haber foto con Catalano ni con nadie hasta después de las elecciones nacionales, así que el clima con los gobernadores viene tenso. Bueno, y también tenemos la palabra del diputado Berti Venegas Lynch. Estuvo hablando bastante con vos. Sí, estuvimos hablando y fíjense cuando comienza la respuesta, porque claro, uno le hace una especie de introducción, una pregunta básicamente, y fíjense cuando arranca la entrevista lo que él menciona y es como frenando a lo que a algún concepto respecto a que muchos diputados de la oposición estaban esperando tener un presupuesto por una cuestión de que ya venimos de 2 años sin presupuesto, de que el año anterior se debatió y finalmente no se llegó a un acuerdo. Bueno, y fíjense cómo rápidamente reacciona y me cambia el rumbo de la pregunta y de la respuesta. Voy a prestar especial atención. A pedido de muchos diputados, a pedido del gobierno, quiere tener aprobado el presupuesto de 2024. ¿Qué pasa? Pretenden justamente empezar a meter cosas y gastos sin decir de dónde van a salir los recursos. ¿Cuánto le dedicamos? El presidente fue a presentarlo a la Cámara, ¿te acordás? Sí. O sea, no fue el ministro, fue el presidente, que encima acá, ¿por qué no viene Caputo? Viene el presidente a presentar el presupuesto. Y le dedicamos, que vos sabrás, te acordarás, 30 horas, 35 horas a las comisiones para que al final se está por aprobar y empiezan a agregar estas cosas. Entonces eso no estamos dispuestos a hacer. Entonces no es que no se presentó el presupuesto, se presentó todo, no se quiere acceder. Acá hay un problema del tema de la restricción presupuestaria y pasa lo mismo con el tiempo. ¿Viste? Cuando acuerdan en la comisión decir, che, tenemos tanto tiempo en la sala. El tiempo es el recurso más escaso de todos. ¿Vamos a hablar todos 5 minutos? Vamos a hablar todos 5 minutos. Bueno, te queda 1 minuto. No, porque la libertad de expresión. Entonces, flaco, es el orden básico para ponernos de acuerdo y poder maximizar el tiempo. Bueno, así como administran el tiempo, piensa que los recursos vienen de la maquinola, imprimir billetes, ojalá, pero esto generalmente es... Le escuché a un diputado kirchnerista hace tiempo en una sesión en el recinto decir, lo que pasa con los liberales es que primero disponen
los recursos y después ven con esos recursos qué necesidades tiene la gente y qué se puede satisfacer dentro de lo que es la función del Estado. Nosotros, los peronistas, no. Primero nos dedicamos a las necesidades y vemos después de dónde sacamos los recursos. ¿Y dónde cree que saca el recurso un político? De la deuda, la maquinita, más impuestos. No hay otra forma. Habría que preguntarle a ese diputado kirchnerista si él pone recursos de su propio bolsillo. Ellos viven de la política y viven de la gente que se levanta a las 4 de la mañana para recibir proveedores. Esa es la gente que está pagando todo esto. Bueno, ahí estaba la palabra del diputado Bertie Venegas Lynch. Les quiero contar también que esta semana se reunió el grupo de amistad argentino con el grupo de amistad parlamentario polaco. Esto tiene que ver con un aniversario de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que en el siglo XIX la Argentina fue un lugar de destino de muchos polacos que buscaban mejores oportunidades de vida en una Europa, bueno, que lamentablemente estaba pasando lo peor, ¿no? Las peores consecuencias. Estuvo presente el diputado que es el quien preside este grupo de amistad, que es Gerardo Milman, que además dijo que le une una historia personal de compromiso, evidentemente por sus orígenes, por sus ancestros. Por su parte estuvo la encargada de negocios de la Embajada de Polonia en Argentina, Bonia Ruminowicz, y hablaron sobre el hogar sustituto que fue la Argentina para muchos polacos que, como les decía, emigraron. Ahí están, miren las estadísticas, ¿no? La cantidad de personas, soldados, civiles, sobrevivientes, etcétera. También se refirió a la muestra que estamos viendo ahí, Rutas de la Esperanza, Odisea de la Libertad, que se encuentran ahí en el auditorio. Todas estas muestras fotográficas y de época, ¿no? Fotografías originales, eso quería decir. También estuvo Andrés Chowanczak en representación de la Unión de los Polacos en la Argentina. Argentina fue extremadamente generosa, recibió a todos los inmigrantes que querían venir, daba enormes posibilidades de progreso a quienes querían venir. Y también estuvo la cónsul de la embajada, Mónica Perendic, y la encargada de la diplomacia pública y cultural, Úrsula Kropiwek. Sí, así se dice. Bueno, interesante este intercambio que hubo a propósito del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, a donde no se habla mucho, pero los polacos también sufrieron los horrores de los campos de exterminio nazi, también eran perseguidos, no solamente en algunos casos por su condición de judío y en otros casos no. No solamente fueron los ciudadanos judíos los que estuvieron en esos campos de exterminio, también había gitanos, se perseguía especialmente a los polacos, a los homosexuales, a los comunistas, ¿no? Hubo persecuciones de distinto tipo y todos fueron agrupados en esos campos del horror, ¿no? Donde fueron torturados y asesinados hasta finalmente algunos de ellos ser exterminados en las cámaras de gas. A donde particularmente esa manera de matanza se buscaba para los judíos, pero los polacos, insisto, a veces no judíos, polacos católicos, polacos que profesaban otras religiones, también tenían ese destino. Así que bueno, ahí estuvo este intercambio interesante. Seguimos adelante con lo que estaba previsto, con la actividad parlamentaria. Gonza también trae un proyecto por afuera de lo que es el debate del presupuesto. Tiene que ver con el sufrimiento animal. Gonza, vos estuviste indagando sobre este tema. Sí, Meli, pero tiene un contexto totalmente actual. Algo que sucede porque trascendió el fin de semana un video, el fin de semana anterior, donde en los lagos de Palermo y frente al planetario se vio la imagen de, en principio, una persona que está filmando, que, a ver, no cometió el acto, pero que lo estaba filmando. Es decir, que estaba avalando lo que estaba haciendo este joven que tomó básicamente del cuello a 2 gansos y los metió al auto. Con total liviandad, sin ningún tipo de temor y con la impunidad de que era a altas horas de la noche, ya madrugada casi. Bueno, cuestión es que este tipo de actos se toman como una especie de burla, se toman como un video para las redes sociales y sin embargo no estamos, o en realidad las personas que lo llevan a cabo no están pensando en lo que implica o lo que les implica realizar tal acto, ¿no? Más allá de que cuando se quita un animal de su hábitat natural, estamos hablando de un problema, de que los animales tienen que estar en su hábitat y no sufrir en este aspecto.
Y al mismo tiempo uno dice, bueno, ¿qué pasa, no, con estas personas? La investigación se está llevando a cabo. Una de las últimas noticias es justamente que se continúa investigando este joven. Estaba leyendo uno de los artículos de los tantos que salieron. No es solamente que trascendió el video, sino cómo continúa la investigación. ¿Se acuerdan lo que pasó también en el sur con el hombre que pasó por encima de las pingüineras? Ay, ¿te acordás? Claro. Sí. Que mató los huevos de los pingüinos. No, eso fue tremendo. Que fue un horror, ¿te Bueno, acordás? lo condenaron. Sí, le habían sí, puesto una... sí. Pensé que iba a decir el caso del chancho que tiraron de un helicóptero. Ay, no, Bueno, también. ¿Te acordás de eso? Ay, Además. sí, también. Y si nos ponemos a repasar, ¿qué animal ha sido protagonista en los últimos años en la Argentina, en un sector más vinculado a los country? ¿El carpincho? Los carpinchos. ¿Eso ibas a decir? Sí, los carpinchos. No, quiero recordar el número, pero me acuerdo de haber hablado con algún legislador o alguien cercano al Congreso de la Nación que me hablaba, ojo con esta realidad. Miento, en una entrevista, no fue con un legislador, fue con un especialista en el cuidado animal, que me decía, creo recordar el dato, que en lo que va del 2025 fueron más de 30 los carpinchos que fueron atropellados por automovilistas. Sí. ¿Por qué? Porque se toma de una manera el concepto de que el carpincho invade la zona. Vamos a reconocer que cualquiera que pueda vivir en su casa y le aparece un animal al cual no está acostumbrado a tener, obviamente va a tener temor. Ahora, a partir de ese temor que te puede llegar a generar, a algunos les generará ternura, otros le darán un mate, viste que toman mate los carpinchos, y otros tendrán Dale, temor. no sabía que tomaban ¿En mate serio? los ¿Hay video? carpinchos. Sí, claro. Hay video, dice. ¿Verdad? No puede ser. Buscalo, ¿entendés? Hay sticker, hay todo. Hay todo, sí. No, esos sí. Los peluches de carpincho te los venden con el mate. Yo tengo uno. Mi abuela me regaló uno. Igual ahora hay que decirle capibara, ¿viste? Es Que verdad, los les niños dice le dicen capibara. Bueno, dentro de ¿Tu ese abuela te regaló un peluche? No, es claro, es un peluchito que está muy bien lindo. bordado y que Ay, tiene un Ah, tejito. te lo hizo, te lo tejió. No, lo mandó a hacer, lo mandó a hacer. Ay, Ay, qué que me mandes divino. Pero es ese tejido que es más fuerte, ¿viste? Como el crochet. Algo así. Sí, ya sé, el Que hay no muñequitos desprende, que... no desprende hilo, nada, está perfecto. Están hechos, están tejidos, sí. Muy bonito, con la bandera argentina y el mate. No, Espectacular. espectacular. Bueno, Está bien, gracias esta por es una compartir. esta es una realidad que... Carpincho tomando mate me muero. Claro, es una realidad que existe. Pero vamos a quedarnos en el temor. Y el temor pasa ya a ser bronca. Porque los propios vecinos, obviamente, ¿qué es lo que no quieren? Invasión de carpinchos. Porque claro, estamos hablando de que uno dice, el carpincho, pero en algunos casos hablamos de animales que pueden ser carpinchos ya más grandes, ¿no? Que generan un cierto temor, o por lo menos incertidumbre. Ahora, ¿cuál es la acción que uno tiene que llevar a cabo cuando tiene justamente en el patio de su casa, quienes obviamente viven en country, yo estoy lejos de esa zona, pero entiendo que existe este temor, incertidumbre, bronca, lo que sea? Levantás el teléfono, buscas en internet, te comunicás con algún grupo, alguna asociación que estén vinculadas al cuidado animal y que ellos te puedan decir qué acción tomar. Es que aparte lo que te dicen es que en realidad el hábitat es del carpincho. Claro. O sea, somos Claro, nosotros los que invadimos. avanzamos Por eso. sobre los humedales. Ahora, Exacto. son atropellados no en un accidente, sino a propósito. Y Porque bueno. en general, yo no manejo, pero te dicen que si ves que se te cruza un perro no tenés que frenar porque puede ser peor que frenes para no atropellar al perro, que es en ese contexto o Bueno, yo no sé, intencional. igual Lo que yo creo que dicen, frenaría, los especialistas en el caso del cuidado de los animales es que en algunos casos no y en otros Debería ser, O debe sea, ser también intencional puede y por tomarse, eso puede tomarse me como que sí. imagino, No lo quiero Ay, afirmar qué horrible. porque hay que ver las cámaras de seguridad para Claro, comprobar claro. eso, ¿no? Son datos que dan las asociaciones, los grupos de cuidado y anti-maltrato animal, que son justamente los que visibilizan un poco, porque si no, ¿cómo nos enteramos de estos Claro. casos? Por eso digo, estarían dentro del marco de la intencionalidad. Por eso no lo quiero afirmar porque tenemos que tener pruebas para hablar lo de de eso. los pingüinos me acordé en Punta Tombo. Me acordé Sí, que ahí fue era, el es verdad. atropello. Bueno, cerca de donde sos vos. un poco más abajo, pero sí, más al sur. Sí, sí. Bueno, entonces uno piensa, agarramos esa noticia que fue realmente llamativa, porque dice, bueno, una persona que está alcoholizada, que está bajo los efectos de la droga, puede hacerlo. Vamos a suponer. Ahora, eso está mal.
Está no, mal. es ¿A quién se le tremendo. ocurre agarrar un ganso realmente y llevárselo al auto? No, es una tremendo. acción ¿Se Yo me encontraron los acuerdo chicos que también- habían agarrado el ganso? ¿Qué pasó con eso? Acá en el barrio de Palermo me acuerdo que también había un señor que tenía de mascota un cerdito. Yo lo vi. Yo lo vi, un Yo lo vi. cerdito, y lo agarra y lo pasea con correa como si fuera un perro, pero es un cerdo. Y lo pasea, Ay, es mi como... vida, pobre cerdo. No, es tremendo. Pero aparte lo tenés en un hábitat que es absolutamente extraño para el animal. Y no podés tener un animal como un cerdo de mascota. No. Salvo que ibas en un campo. en una y qué sé granja, yo, en y- una sí, chacra. una granja. Del caso se estuvo encargando la División de Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad. A propósito de eso, hoy saben lo que vi, un patrullero pintado de fucsia, sería, Ah, que es de la División ¿Violencia de género? Violencia de género. mira qué bien. Exactamente, sí. Ah, Calculo igual que qué estereotipo Sí, una- pedorro que sea. ¿Cómo? Perdón por la palabra. ¿Cómo? no llega a Alguien que le comprender. avise que estamos en vivo. No llega a comprender. No llega a comprender. Pero muy estereotipado que sea rosa fucsia. No va a hablar español. No Bueno, entendieron nada, no hicieron el curso de... No entendieron nada, no hicieron Exactamente. el curso de, Bueno. de Micaela, sí, de la ley Micaela. cuestión que se tal está cual. trabajando en la identificación por redes sociales, por la patente, porque estamos hablando primero no solamente de la persona que sale en el video agarrando los gansos, metiéndolos al auto, sino de la patente del auto, de la persona que también lo está filmando, que Sí, es más que no difícil hizo de nada reconocer, para evitarlo. que no hizo nada para evitarlo. Entonces, a partir de esto pienso, bueno, ¿qué está haciendo el Congreso o qué hay en el Congreso Sí. de manera activa que se pueda llegar a impulsar para empezar a luchar verdaderamente por esto? Bueno, me encontré con un proyecto de 2 diputados de La Libertad Avanza que en julio de este año presentaron un proyecto que busca aumentar las penas por maltrato animal. Es la modificación del artículo número 1 de la ley 14.346, que viene de larguísima data. Imagínense que estamos Perón. hablando de una ley de la época en la cual estaba finalizando el primer mandato de Juan Domingo Perón, 1954. ¿Sabes quién esta fue el ley. primer impulsor de una ley de protección de animales? No, Hitler. Sí, porque era Claro. animalista. Ujú. sí, sí. Porque era animalista, sí. Increíble, sí, pero es... A la bueno, gente la trataba así, como mostrábamos antes, sí, pero... pero Ocasiones. también tiene que ver y está en relación con ciertas patologías. Ujú. Lo mismo, al revés, decir que muchas personas que luego fueron y se convirtieron en criminales seriales, empiezan habitualmente teniendo prácticas criminales contra animales y después lo pasan esa violencia a las personas, a los seres humanos. Mirá vos. Bueno. Forma parte también de la historia criminal. Es horroroso. Pues, Sí, mucha totalmente. gente que de chico, no sé, torturaba sapos. Ah, sí, es así. verdad que en las películas usan ese recurso. Sí, tenés sí, razón. sí. Bueno, repasamos rapidito el proyecto que busca básicamente aumentar las penas por maltrato animal. En este caso, la presentación es por parte del diputado de La Libertad Avanza, Guillermo Montenegro, y la diputada Araujo. Actualmente, el artículo número 1 dice que la prisión es de 15 días a 1 año por malos tratos o a ser víctima de actos de crueldad a animales. La idea es modificar de 3 meses, o sea, aumentarlo como mínimo a 3 meses, a 3 años como máximo y una multa de 5 a 20 veces el salario mínimo vital y móvil por maltrato animal a animales. Pero hay otra cuestión que agrega el artículo 1 bis, que será reprimido con prisión de 6 meses a 5 años, es decir, que ahí ya con la pena máxima no sería escarcelable, y una multa de 10 a 30 veces el salario mínimo vital y móvil por actos de crueldad a los animales. Y en la última placa les muestro este endurecimiento de las penas, en donde Guillermo Montenegro habla justamente sobre que a lo largo de las últimas décadas se generó un aumento significativo en la conciencia social, básicamente, y hay una sensibilidad distinta dentro de la sociedad y por eso era necesario actualizar las penas dispuestas. Porque inclusive lo incrementa esto de las penas si esto está ligado justamente a utilizarlo de manera sexual o justamente para contenido en lo que pueden llegar a ser redes sociales y demás. Gracias, Gonza. Un placer, Meli. Buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias, Debbie. Hasta la próxima. Nos vemos. Que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos acá el lunes en la pantalla de TV. Chau.